gumitilo ne masama londo. Beka yiri ni turubi londo yiri sumaba. Bien, vamos a hablar del ébola, ya que hay buenas noticias para el médico norteamericano que superó el virus y fue dado de alta tras recibir atención con la medicina experimental. El médico estadounidense Ken Bradley, infectado con el virus del ébola, abandonó el hospital Emory de Atlanta, en Georgia, tras recuperarse gracias a un tratamiento experimental con el medicamento EDSMAB. Hoy es un día milagroso. Estoy entusiasmado por estar vivo, estar bien y reunido con mi familia, dijo el propio Bradley a los periodistas en el hospital de Atlanta tras recibir el alta médica. Su compatriota, la monja y enfermera Nancy Witherball, también infectada, ya fue dada de alta a comienzos de esta semana, confirmó el hospital. Los dos estadounidenses fueron tratados con EDSMAB tras ser repatriados desde Liberia hace 3 semanas en un vuelo especial tras infectarse. Bradley consideró que su recuperación fue una respuesta directa a sus oraciones y añadió que espera que su sufrimiento atraiga la atención sobre la situación sanitaria en el oeste de África. De otro lado, policías antimotines y soldados, bajo orden presidencial, utilizaron trozos de madera y alambre de púas para evitar que 50.000 personas salgan de un barrio pobre de Liberia, en un intento por contener la epidemia de ébola. West Point sufre de negligencia gubernamental, incluso en las mejores épocas, y la desconfianza hacia las autoridades es desenfrenada. La defecación al aire libre es uno de los principales problemas. El agua potable es transportada en carretillas, y la gente depende de un mercado local para conseguir alimentos. Ahora muchos de los comerciantes están encerrados en el barrio. Los precios se han duplicado y la comunidad está en desorden, dijo Richard Kay, residente del vecindario. La tasa de fallecimientos de 50% provocó pánico generalizado. West Point ha sido un punto crítico. Por su parte, la cifra de muertes por ébola sigue aumentando rápidamente y ha llegado a 1.350, de los cuales 106 corresponden únicamente a los últimos 2 días contabilizados. Así lo informó la Organización Mundial de la Salud. De estos nuevos decesos, 95 tuvieron lugar en Liberia, donde la situación es la más grave, y se considera que es vital contener la propagación del virus si se quiere apagar este brote que también afecta a Guinea, Sierra Leona y en mucha menor medida a Nigeria. El dato actualizado, según la información recibida por la OMS de las autoridades sanitarias de los países afectados, refleja que los casos de ébola se han incrementado hasta 2.473, de los cuales 972 fueron en Liberia y 907 en Sierra Leona. Se considera que en estos dos países, que acumulan 576 y 374 muertes respectivamente, la transmisión del peligroso virus es altísima. Muy bien, ahora nos vamos a Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro ordenó la instalación de máquinas lectoras de huellas dactilares en las tiendas de alimentos y gasolina, para así fomentar el racionamiento de productos y evitar el contrabando. Contra el contrabando. El régimen de Nicolás Maduro le ha declarado la guerra al contrabando, luego de decidir, previo acuerdo con Colombia, cerrar su frontera con ese país para evitar el paso ilegal de gasolina y alimentos que generan pérdidas millonarias a ambas naciones. Esta vez Maduro Moros anunció la ejecución de un plan piloto que entrará en vigor antes del 31 de diciembre y que registrará los alimentos que más se consumen a través de la huella dactilar de los compradores. Está ya dada la orden para que, a través de los ministros de la Economía y de la Superintendencia de Precios, se proceda al establecimiento del sistema biométrico en todos los establecimientos y redes de las cadenas distribuidoras y comerciales de la República. En segundo lugar, el establecimiento, como debe explicarse, del sistema biométrico en todos los sistemas de distribución y comercialización, públicos y privados. Eso va a ser, como fue el captahuellas en el sistema electoral, una bendición. Según explicó la Superintendencia de Precios Justos, al momento de efectuar una compra, la persona deberá registrar su célula de identidad y su huella dactilar.
a criterio del gobierno para evitar que se compre el mismo producto en menos de una semana. Respecto a la implementación del sistema biométrico, el ex candidato presidencial Enrique Capriles criticó esta nueva medida al compararla con la tarjeta de suministros que implementó el gobierno hace unos meses y que ha sido desfavorable para la población. En marzo pasado, el mandatario Nicolás Maduro aprobó la creación de una tarjeta de suministro de alimentos que limitaba las compras en establecimientos públicos, similar a la tarjeta de racionamiento que existe en Cuba. Este año, el país sudamericano ha registrado una inflación de más del 60%, la misma que ha generado el desabastecimiento continuo de bienes de consumo masivo. Esta no es la primera vez que Venezuela ejecuta un sistema de identificación de huellas, con el fin de agilizar el conteo de votos en las elecciones electorales, ha aplicado el mecanismo desde el 2013 hasta la actualidad. Están desplegadas en todo el país. Muy bien, evitar el contrabando y así pues controlar que las personas no vayan pues en una semana varias veces y que pueda alcanzar el producto para todos, pero eso significa que la escasez tiene para rato, que no puede controlar el tema económico, no puede hacer nada al respecto. Bueno, ese es un problema de las digamos, o controles de precios generalizados o subsidios generalizados. Lo vimos en el Perú en la década del 80. Algunos bienes de consumo terminaban siendo vendidos en Ecuador, porque como aquí estaban subsidiados, se compraban baratos en el Perú y se vendían a su precio de mercado en Ecuador. Lo mismo está pasando en Venezuela. Se compran en Venezuela al precio subsidiado o al precio controlado, y luego se llevaban a Colombia para ser vendidos a valor de mercado en Colombia. Digamos, los subsidios generalizados tienen habitualmente ese problema, y además en algunos casos ni siquiera es propiamente subsidio, sino obligar a empresas privadas a vender, digamos, o a precio de costo o ligeramente por encima, y el tema en ese caso ya no es simplemente un problema de, digamos, de si el Estado tiene dinero para subsidiar bienes que compra a valor de mercado y vende por debajo de su precio, sino que el sector privado deja de producir los bienes porque a esos precios no le conviene. Entonces era más o menos previsible que esto iba a causar los dos problemas que estamos viendo: menor producción y mayor demanda, por ende desabastecimiento, y un desabastecimiento agravado porque como los bienes son mucho más baratos en Venezuela que en Colombia, se compran baratos en Venezuela para ser exportados a Colombia de manera ilícita. Muy bien, vamos a seguir con noticias de Sudamérica. Una semana de la muerte del candidato socialista Eduardo Campos, la ecologista brasileña Marina Silva oficializó su postulación a los comicios electorales del próximo 5 de octubre. Silva, quien hasta ahora se desempeñaba como candidata a la vicepresidencia del Partido Socialista, aseguró que no habrían cambios en las coaliciones o candidaturas que tiene su agrupación en otros estados. Asimismo, anunció la designación de Luis Roberto, alias Beto Albuquerque, actual líder del partido en la Cámara de Representantes del Brasil, como candidato a la vicepresidencia. Tras la trágica desaparición de Campos, las encuestas han colocado a Marina Silva entre las favoritas del electorado, detrás de la presidenta Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores y del candidato centrista Aécio Neves. Bien, ahora nos vamos a Argentina. El exministro de Economía, Domingo Cavallo, fue víctima de un ataque con huevos durante una actividad académica en una universidad. El polémico exministro argentino de Economía pasó un momento bastante incómodo y vergonzoso al ser objeto de un ataque con huevos por parte de un grupo de manifestantes mientras participaba de una conferencia en la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires. Todo empezó cuando Domingo Cavallo, de 68 años, se disponía a hacer frente a una multitud cuando varios jóvenes irrumpieron en el lugar y se acercaron a la mesa de la conferencia para lanzarle huevos al expolítico, que optó por esconderse debajo de una mesa. Uno de sus atacantes lo acusó de ser un traidor a la patria y le echó en cara el rol que tuvo durante el gobierno de Carlos Menem, haciendo referencia al elevado nivel de desempleo en dicho periodo. Minutos después, la policía detuvo a uno de los manifestantes. Una vez que se restableció la calma, Cavallo subió al podio para denunciar a sus agresores, comparándolos con los nazis y los bolcheviques.
Domingo Cavallo fue ministro de Economía de los expresidentes argentinos Carlos Menem y Fernando de la Rúa, y es considerado por los opositores como uno de los principales arquitectos de las políticas neoliberales que condujeron al colapso del país durante la crisis económica de 2001 y 2012 y de los 100.000 millones de dólares de la deuda por defecto. Muy bien, pues se acordaron de todo lo que tuvieron que pasar mal los argentinos, ¿no? Y desquitaron con Domingo Cavallo. Bueno, digamos que es un acto punible, pero tirar huevos no te convierte en un nazi, ¿no? O sea, la comparación fue excesiva. En todo caso, esto recuerda que el problema con los fondos buitres no es un problema que genere el kirchnerismo, es un problema que se hereda de gobiernos como aquel del que participó este ministro de Economía. ¿Perdón? Kicillof. No, el que aparece en la escena, Cavallo. Durante el gobierno de Menem, cuyas políticas de libre mercado eran avaladas en su momento por el Fondo Monetario Internacional. Esa deuda es la que finalmente no se pudo pagar y lleva a la reestructuración con la gran mayoría de los acreedores y a los juicios con los llamados fondos buitres. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa en el programa. Vamos a regresar con todo lo que está sucediendo en Ucrania, que se prepara ya a conmemorar un año más de su independencia en medio de la violencia. Volvemos.